Hola, ya te he mostrado diferentes métodos para dibujar alzados y distribuciones de edificios existentes sin usar cintas métricas para medir. También te he comentado sobre diferentes tipos de dibujos y sobre algunos convencionalismos gráficos que utilizamos en el lenguaje técnico a base de líneas. En este módulo 6 te explicaré en detalle los símbolos más utilizados en el lenguaje gráfico técnico en arquitectura a base de líneas. En arquitectura, el dibujo usando el lenguaje gráfico a base de líneas procura la representación del espacio por medio de la descripción de los componentes que le conforman. Para ello se dibujan los vértices o contornos de las figuras o planos y los detalles más relevantes que pueda contener. Cuando se dibuja a mano libre se puede utilizar el escalímetro o una regla con medidas para marcar puntos que guíen el trazo de líneas y que permitan el dibujo tanto con proporción como con escala. Primero se trazan las líneas que describen las figuras geométricas que ordenan la configuración del espacio. En el caso de los dibujos tipo planta arquitectónica se dibujan los ejes y la estructura geométrica base. Para ello se utilizan líneas suaves constituidas por segmentos de línea de longitud media y puntos o segmentos de línea muy cortos. Recuerda que el dibujo de planta arquitectónica es una representación a partir de cortar el volumen a una altura de 1.5 metros sobre el nivel de piso dominante, quitando la parte superior del volumen y observando la parte inferior desde arriba. En Costa Rica es usual que estas líneas de ejes se coloquen al centro de componentes primarios del espacio, mismos que suelen ser ejes que ordenan la estructura primaria que da soporte, por ejemplo, a columnas, vigas, muros y paredes. En módulos venideros te explicaré con detalle cómo se utiliza el escalímetro y cómo se trasladan medidas para dibujar a escala. Estos ejes se identifican utilizando un círculo y número para el sentido en donde exista mayor cantidad y letras para el otro sentido. Posteriormente se dibujan las líneas que representan los componentes primarios que definen el espacio, paredes, columnas y muros. El dibujo que te muestro es el que he utilizado como ejemplo en módulos pasados y que se utiliza con ese fin en el libro del curso. Recuerda las recomendaciones hechas en módulos pasados. Si utilizas la mano derecha, colócate posibilitando que la fuente de luz provenga de frente a ti de la izquierda para que no se provoquen sombras que perjudiquen la visualización de las líneas que dibujas. Si utilizas la mano izquierda, la fuente de luz debe provenir del frente a la derecha. Toma el lápiz a unos 3 centímetros de la punta, haz líneas fluidas. Para expresar componentes ocultos o que están por encima del plano de corte de la planta se utilizan líneas de segmentos. A continuación se dibujan los componentes secundarios y terciarios del espacio como son vértices de mobiliario, ventanerías, desnivel de piso, peldaños de gradas u otros. En el caso de las gradas, cuando muestran un tramo por donde se sube a otro nivel o piso, se debe indicar al centro de la longitud del conducto de la grada un símbolo que indica cortes de segmentos.
Los vértices que indican los peldaños se dibujan con líneas continuas hasta ese símbolo, y los posteriores se dibujan con líneas de proyección por ser vértices de peldaños que están por encima del corte de dibujo. Cuando el dibujo base está definido, se procede a dar calidad de línea utilizando líneas con más peso, tono más oscuro y mayor espesor. Más adelante te explico cómo dar calidad de línea por tipo de material y profundidad de planos. Para indicar el flujo en la escalera se debe utilizar una línea puntero tipo flecha. Se dibuja el centro del espacio o ducto del sistema de grada. En el primer peldaño se ubica un marcador. En cambio de nivel en las superficies de piso se coloca un símbolo compuesto por un segmento de línea vertical, uno horizontal y otro vertical. Para indicar la medida de segmento se utiliza el símbolo de acotados compuesto por dos líneas límite, una línea base de dimensión, dos marcadores y la medida. En los planos horizontales de piso o tierra se debe indicar el nivel al que está la superficie con relación a un nivel 00. Para esto se utiliza un símbolo que se acompaña con la indicación en metros de la altura a la que está la superficie. Es un símbolo compuesto por una línea base, una línea vertical corta y un círculo o un cuadrado. Se suele utilizar letras para identificar los tipos de niveles que se están identificando. Por ejemplo, se puede utilizar NPT para indicar nivel de piso terminado o NT para indicar nivel de tierra. Adicionalmente, los espacios deben ser identificados con el nombre. Para eso utiliza líneas guías suaves que ordenan el trazo de las letras, como te lo expliqué en un módulo anterior. Cuando el dibujo va a ser reproducido por medios que no aseguran la posibilidad de mantener el dibujo en una escala medible con escalímetro, por ejemplo fotografías, se puede dibujar una escala gráfica que identifica la medida base de metro lineal. Cuando se dibujan los acotados, estos pueden hacer las veces de escala gráfica. Para indicar el eje por donde se dibuja un corte vertical en el espacio, se utiliza una línea tipo eje. A esta se agregan marcadores de dirección tipo flechas y el nombre del corte que se estaría dibujando. Puedes ver más detalles de cómo ejecutar dibujos en planta en el capítulo 3 del libro del curso. Al dibujar alzados, al igual que en el dibujo en planta, se da inicio con el trazo de las líneas que describen las figuras geométricas que ordenan la configuración del espacio. Se dibujan los ejes y la estructura geométrica base. Para ello se utilizan líneas suaves constituidas por segmentos de línea de longitud media y puntos o segmentos de línea muy cortos.
Cuando se dibuja a mano libre, se puede utilizar el escalímetro o una regla con medidas para marcar los puntos que guíen el trazo de líneas y que permitan el dibujo tanto con proporción como con escala. Recuerda que en módulos venideros te explicaré con detalle cómo se utiliza el escalímetro y cómo se trasladan medidas para dibujar a escala. El dibujo en alzado o elevación es el dibujo de las caras verticales del volumen. El dibujo que te muestro es del mismo edificio de la planta que anteriormente te mostré. Los ejes principales se identifican utilizando un círculo y números o letras. Posteriormente se dibujan las líneas que representan los componentes primarios que definen el espacio, paredes, columnas y muros. Para expresar componentes ocultos o que están por detrás de planos de corte se utilizan líneas de segmentos. A continuación se dibujan los componentes secundarios y terciarios del espacio como son ventanillerías, desniveles de piso, etc. Cuando el dibujo base está definido, se procede a dar calidad de línea utilizando líneas con más peso, tono más oscuro y mayor espesor. Más adelante te explico cómo dar calidad de línea por tipo de material y profundidad de planos. Para identificar la medida de segmento se utiliza el símbolo de acotado compuesto por dos líneas límite, una línea base de dimensión, dos marcadores y la medida escrita. Para indicar el nivel de los planos horizontales de piso o tierra se debe usar el símbolo de nivel que se acompaña de la indicación en metros de la altura a la que está la superficie. Recuerda, puedes ver más detalles de cómo ejecutar dibujos en alzado en el capítulo 5 del libro del curso. Estos son los símbolos que te mostré en los ejemplos anteriores. El eje,
la proyección, la sección, el flujo en gradas, el cambio de nivel, los acotados, los indicadores de nivel, las líneas base caligráficas, la escala gráfica y los diferentes tipos de líneas o símbolos para indicar corte. Puedes ver más información en el capítulo 7 del libro. En el lenguaje gráfico a base de líneas se utiliza el valor o calidad de línea para demostrar diferencias entre componentes del espacio, en algunos casos para identificar el tipo de material o para identificar la profundidad de los planos en el espacio. Para demostrar diferentes tipos de materiales se suelen dibujar líneas de diferentes tonos y espesor. Cuando se dibuja con grafito se pueden dar diferencias en el tono y espesor de la línea. Cuando se utilizan tintas negras solo se puede dar calidad por espesor de línea. Se recomienda hacer uso de 3 grupos de calidades. Las líneas más gruesas y negras se utilizan para componentes constituidos por materiales que en la realidad son los más pesados, ejemplo componentes hechos con concreto y piedra. Cuando se dibuja este tipo de material en componentes que son cortados por el plano de dibujo se puede rellenar la figura con tonos de gris. Líneas de tono y espesor intermedio se utilizan para componentes constituidos de materiales con un peso intermedio, por ejemplo metales como acero y hierro. En caso de metales tipo tubulares, cuando se dibujan componentes que son cortados por el plano de dibujo y si la escala del dibujo lo permite, se puede dibujar doble línea. Líneas de tono suave y delgadas para componentes constituidos por materiales livianos, ejemplo maderas. Para cuando se dibujan componentes que son cortados por el plano de dibujo y si la escala lo permite, se dibujan líneas formando una X en el interior del componente. Recuerda que en este tipo de dibujo siempre se trazan las formas con líneas suaves. Cuando se tiene el dibujo definido, se procede a dar calidad o valor de línea. Para ejecutar este paso es importante mencionar que la calidad se debe dar al interior de la figura que se está representando. Esto para que la dimensión o escala se mantenga. Si la calidad de línea se dibuja centrada sobre la línea de trazo base, el espesor de la línea varía y produciría que la dimensión de la figura sea un poco mayor. La otra razón por la cual damos calidad de línea es para representar diferentes distancias en la ubicación en profundidad de los planos que constituyen el volumen. Para explicarte, dibujaré un volumen en axonometría para que puedas reconocer la constitución. A partir de este, dibujaré una planta y un alzado que le representa. Recuerda que, cuando dibujes a mano libre, puedes hacer uso de reglas o escalímetros para marcar los puntos que te permitan el dibujo base del volumen.
se recomienda la utilización de 3 tipos de línea que varían en tono y espesor. Cuando se dibuja con grafito se puede dar diferencias en el tono y el espesor de la línea. Cuando se utilizan tintas negras solo se puede dar calidad con espesor de línea. Para los planos que están más cerca del observador se utiliza la línea más oscura y de mayor espesor. Para planos que se encuentran en una ubicación intermedia de profundidad se utilizan líneas de tono y espesor intermedio. Para los planos que se ubican más lejos del observador o a mayor profundidad que los demás, se utiliza la línea de tono más suave y menor espesor. El principio es determinar al menos 3 planos de profundidad. Al plano más cercano, a quien observa, se le da la calidad de línea más fuerte. Al plano más lejano, de quien observa, se le da la calidad de línea más suave. Y al plano intermedio, se le da la calidad intermedia. Llegamos al final del 6º módulo y cada vez nos adentramos más en el lenguaje técnico a base de líneas. En siguientes módulos te explicaré cómo utilizar instrumentos para hacer dibujos con precisión. El lenguaje que utilizaremos es el mismo que hemos estado viendo a mano alzada. En este módulo vimos diferentes símbolos que se utilizan en el dibujo técnico a base de líneas. También vimos cómo se representan algunos objetos usuales en planta y en elevación. A la vez, te expliqué cómo utilizar las calidades de líneas en el dibujo técnico a base de líneas. Estas y otras recomendaciones las seguiremos viendo en el transcurso de los módulos que nos hacen falta. Todo este lenguaje es usualmente utilizado cuando dibujas, indistintamente de si lo haces a mano, libre, con instrumentos de apoyo o con programas de computadora. Por ahora nos quedamos aquí y nos estaremos viendo. Chao.